Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto, la verdad que me genera gran satisfacción de que hoy pueda estar en tratamiento en esta Cámara. Quiero contarles que lo comparto, como bien se mencionó, con el legislador Juan Pablo Muena, que cuenta con un trabajo que hemos realizado y que venimos realizando desde hace mucho tiempo. De hecho, con el número 130 en el año 2019 lo presentamos, tuvo caducidad, lo hemos trabajado porque justamente es un tema que tiene que ver con una reforma importante, una reforma positiva, una cualidad positiva que vamos a estar sumando en la educación de la provincia de Río Negro. Quiero agradecer y destacar que en el trabajo territorial que hemos hecho con este proyecto hemos estado en contacto el legislador Muena en Bariloche con la Asociación de Sordos Alas de Águilas. Hemos trabajado también con la Asociación de Sordos del Comahue de Cipolletti, con la Fundación Juntos para Sumar. Hemos estado compartiendo experiencias con el periodista Emiliano Gatti, quien tiene y emite su programa de televisión por Canal 10, y es una de las primeras experiencias en contar con intérpretes de la lengua de señas al momento de emitir el programa. Esto es también una señal importante hacia la comunidad. Agradezco a la comunidad sorda en su conjunto, agradezco a los docentes que nos han realizado aportes, a los equipos técnicos del Ministerio de Educación, en especial de Educación Especial, quienes han analizado varias veces con nosotros el proyecto, nos han realizado aportes y hemos logrado de manera progresiva estar hoy con este proyecto aquí en la Cámara. Les pido bajemos el nivel del diálogo y de las discusiones cuando está la legisladora hablando. Continúe. Gracias, presidente. Quiero contarles que introducir la lengua de señas en los diseños curriculares de los distintos niveles educativos, en el nivel inicial, primario y secundario, tiene que ver con una fuerte señal de inclusión. Nosotros en el gobierno de la provincia de Río Negro permanentemente trabajamos en la inclusión de todas las personas en la sociedad. Esto lo venimos realizando y quiero destacar que el Ministerio Provincial de Educación en el área de educación especial trabaja firmemente en la enseñanza de conocimientos y en el aprendizaje a las personas sordas, sordociegas o hipoacúsicas, en las experiencias pilotos que están realizando han puesto en marcha proyectos como es el referente sordo, que trabaja de manera conjunta con los docentes, con los especialistas. Este referente surge a partir del PEI, que es el programa educativo institucional que se plasma en cada institución, y son pequeños recursos que se van aplicando apuntando a la inclusión de aquellas personas que no pueden oír. Bueno, en esto decirles que la comunicación es un acto en el cual la persona brinda información o recibe información de otra persona. Puede ser intencional o no intencional, puede incluir señales convencionales o no convencionales, formas lingüísticas o no lingüísticas, se puede hacer a través del habla u otros modos de comunicación. La comunicación puede ser receptiva cuando tiene que ver con lo sensorial, es decir, con lo visual, con lo auditivo, con lo táctil, lo propioceptivo. La interacción comunicativa es recibida y existe una habilidad en la comprensión del mensaje. También contamos con una comunicación expresiva que es la que tiene que ver con las formas a través de las cuales la persona expresa lo que siente, lo que necesita, lo que piensa. En este proyecto nos hemos referenciado en Lev Vygotsky, que es un investigador y un teórico que nos habla de la psicología del desarrollo y nos dice que para el desarrollo cognitivo, para que la persona pueda lograr su desarrollo cognitivo, necesita contar con un lenguaje, es decir, necesita contar con interacciones sociales y un lenguaje que le permita adquirir esos conocimientos. Las personas, aquellas personas en las cuales
el lenguaje oral no puede ser captado por las vías auditivas, porque esto no funciona como herramienta para el aprendizaje, deben acceder a la cultura y a los conocimientos a través de otras estrategias de mediación. Estas estrategias nos van a conducir a la percepción del mundo, a la conducta, a la autorregulación del pensamiento, a la percepción de sí mismo. El lenguaje se expande por distintas vías. Aquí es cuando hablamos de la lengua de señas, y en esto quiero contarles que la lengua de señas es una lengua tan compleja como cualquier lengua humana, que posee una estructura gramatical, que posee una estructuración, de acuerdo a lo que han analizado los lingüistas, tan compleja como cualquier lengua hablada, y es una lengua porque es igual que la lengua española que utilizamos. Por eso decimos que a medida que podamos incorporar en las instituciones educativas la lengua de señas, vamos a fomentar el aprendizaje de una segunda lengua, de una lengua que va a permitir ser más inclusivos y que las personas sordas, sordociegas o hipoacúsicas, puedan comunicarse ya no tan solo con personas de la misma característica, sino con el resto del entorno social que los rodea, con los compañeros, en las familias, con los cuidadores, con los docentes, y de esta manera se va a ir logrando la tan mencionada inclusión. En esto les quiero decir, señor presidente, que cuando trabajamos esta ley buscamos que sea una ley aplicable, una ley precisa, concisa, y por eso esta ley tiene que ver con lo educativo y con lo cultural. No es simplemente una ley escolar, pero sí parte de las bases que tenemos que sentar desde lo educativo, que es incorporar la lengua de señas en los diseños curriculares de los distintos niveles, para que a partir de allí, una vez aprobada esta ley en este recinto y cuando llegue al Ministerio Provincial de Educación y Derechos Humanos, que es el organismo o el órgano que va a regular esta ley y que la va a instrumentar, pueda trabajar con sus equipos técnicos. Y en esto decirles también que es una ley que se ayorna a la realidad con la cual contamos, porque esto es un cambio, una incorporación que no se va a lograr de hoy para mañana, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver, y esto lo hablábamos también con los referentes del Ministerio de Educación cuando nos presentaron el informe avalando este proyecto. Gradualmente, seguramente, vamos a contar con mayor cantidad de profesionales que puedan manejar la lengua de señas, con mayor cantidad de intérpretes. Esto comienza en el seno de las escuelas o de las instituciones y de a poco se va a ir traduciendo al resto de la comunidad. Y de esta manera se va a ir dando la inclusión. Bueno, decirles que es sumamente importante reconocer que la lengua oral que nosotros utilizamos se realiza por un canal oral y por un canal auditivo. Cuando hablamos de la lengua de señas, estamos hablando de una lengua gestual, de una lengua espacial, en muchos casos con un sentido táctil cuando hablamos de personas sordociegas. Decirles que hemos analizado el marco legal que también le da sentido a este proyecto. Y cuando mencionamos esto, tenemos que hablar de la Ley Nacional 26.206. Esta ley nos habla de la equidad. Nos dice que los niños y las niñas, todas las niñas y los niños tienen derecho a acceder a una lengua que les permita comunicarse, que les permita expresar sus sentimientos, que les permita aprender. Tenemos también como marco la Ley 26.378, que en su artículo 24 sobre educación, en el punto 2, establece que los estados asegurarán que todos los niños y las niñas con alguna discapacidad no queden excluidos, no pueden quedar excluidos del sistema general de educación por causa de la discapacidad. Los niños y las niñas con discapacidad tienen que estar
incluidos en la educación primaria obligatoria y del mismo modo también en la educación secundaria. Y es aquí cuando la educación debe brindarles el instrumento necesario para adquirir esos conocimientos. Y este instrumento es la lengua de señas, que va a permitir desarrollar a cada persona su identidad lingüística. Asegurar entonces que todas las personas puedan tener en su entorno las herramientas que necesitan para aprender. Aquí quiero destacar lo que mencioné en un principio sobre la provincia de Río Negro, que viene trabajando en la inclusión. Es por esto que hace ya tantos años que empezamos, cuando el exgobernador Alberto Beretilnec estaba aquí en la provincia, a trabajar en la inclusión de la lengua de señas en los diseños curriculares, porque permanentemente estamos pensando de qué manera generamos más derechos, de qué manera incluimos más. Porque si hacemos un análisis en la sociedad, más allá de los esfuerzos que hoy vienen realizando distintas instituciones, distintos organismos, hay un alto número de personas que están excluidas en el acceso a la cultura y en el acceso a la comunicación en el entorno social. Mencionarles que en la provincia de Río Negro, la ley 3164 nos habla de la equiparación de oportunidades para las personas sordas o hipoacúsicas. Y esta ley tiene por objeto brindar un instrumento legal para que estas personas puedan comunicarse y también puedan aprender. Derechos a todas las personas con discapacidad auditiva. Esta ley declara como lengua oficial para las personas sordas a la lengua de señas argentina, siendo obligatorio en los establecimientos educativos impartir la lengua española, tanto oral como escrita, pero también la lengua de señas. También mencionarles la Ley 2055, que en su inciso B, artículo 6º, nos habla de ampliar derechos. Esto significa que las personas con sordera no tienen trastornos de aprendizaje ni en el pensamiento. Debemos tratar al niño o a la niña sorda como alguien sano que necesita desarrollarse. Esta ley promueve favorecer el aprendizaje de una segunda lengua y abre la posibilidad en la manera en que esta lengua pueda ser enseñada a los niños a la edad temprana. Esto abre la expectativa y una posibilidad positiva de que esos niños puedan a futuro seguir estudiando en el nivel superior. Hoy la lengua de señas se encuentra enseñándose, como lo mencioné, dentro del ámbito de las escuelas de educación especial. Este proyecto incorpora esta lengua en todos los establecimientos educativos. Contarles que muchos estudiantes, por déficit auditivo, se encuentran en desventajas en el acceso a los conocimientos que son impartidos mediante el lenguaje oral. Y aquí tenemos que ver el rol docente. Quiero mencionar y reconocer nuevamente a nuestros docentes, a los docentes de la provincia de Río Negro y a todos los equipos que se desempeñan en la educación rionegrina, equipos técnicos o docentes, porque ponen lo mejor de sí. Y esto lo puedo asegurar, soy profesora de enseñanza primaria, soy licenciada en educación y tengo conocimiento del gran trabajo que se hace en las escuelas de nuestra provincia, pero también es cierto que necesitamos dotar a los docentes de mayor cantidad de herramientas que les permitan poderle enseñar a los niños que son sordos o que son hipoacúsicos. El espíritu de este proyecto, como lo dije, no es meramente escolar, es educativo y cultural. Y al introducir la lengua de señas argentina, lo que estamos logrando es poder lograr más y mejor inclusión. Le pido, señor presidente, que los legisladores puedan acompañar esta iniciativa, decirles que incluir la lengua de señas en los diseños curriculares de escolaridad, en los niveles de la enseñanza obligatoria, es un gran signo de inclusión. Y que cuando lo trabajamos lo hicimos con la seriedad que requiere el tema,
Lo hicimos sabiendo que tiene una alta repercusión mediática, porque vamos a ser una de las primeras provincias que está poniendo en el tapete la inclusión de la lengua de señas en la educación. Entonces, como Río Negro y como Juntos Somos Río Negro, tiene esta característica de garantizar cada vez más derechos a las personas, este signo es muy importante. Y lo hemos trabajado con la seriedad que requiere, hemos consultado en el territorio a las personas involucradas en esta situación, lo hemos hecho preciso para que pueda ser aplicable y lo hemos trabajado como se necesita en equipo con el Poder Ejecutivo, con las instituciones. Así que agradezco poder presentarlo hoy en este recinto y pido el acompañamiento de mis compañeros legisladores. Gracias, señor presidente.